sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse acercado. Quiero extender el agradecimiento también a los organizadores del evento, al CNBA y Adventus, que es una de las instituciones a las cuales pertenezco y que, como voy a contar un poquito ahora en el libro, tiene muchísima importancia. Bueno, la idea es... ¿Se escucha ahí, sí o sí? La idea es poder dar un panorama general de lo que es este glosario numismático de Extremo Oriente. Cómo nació, por qué nació y qué es lo que aporta a la numismática. Cuando nosotros hablamos de numismática de Extremo Oriente, el glosario se centra fundamentalmente en lo que es la numismática tradicional de Extremo Oriente. Las famosas monedas cash, que se caracterizan por ser monedas generalmente redondas, con un agujero en el centro y con inscripción, la mayoría de las veces, de 4 caracteres. Esta numismática extremo oriental tiene su origen en China. China es el gran epicentro cultural de la región y va a ser que una vez que los chinos inventan la moneda, o sea, llegan al descubrimiento de la moneda con su concepción particular, que es diferente a la concepción que hay de la moneda que tenemos occidental, de la tradición que se inicia en Jonia. China es tanta la influencia cultural y el peso que va a tener, que va a influenciar también lo que es la numismática de Corea, de Japón y del antiguo Vietnam. Cuando nosotros hablamos de numismática de Extremo Oriente, puntualmente nos referimos a estas regiones. Hace aproximadamente unos 10 años yo me inicié en lo que es el coleccionismo de moneda extremo oriental. Si bien ya estaba familiarizado en su momento con lo que era la numismática científica y la numismática antigua, moneda romana, moneda griega principalmente, si bien estaba familiarizado con lo que es la consulta de bibliografía específica y académica, cuando comencé con la moneda extremo oriental me encontré con serios problemas. Los mismos problemas que cualquier coleccionista acostumbrado a la tradición monetaria occidental se va a encontrar o se ha encontrado cuando empieza con la numismática de Extremo Oriente. El principal problema, o el primero, huelga decirlo, que es una barrera idiomática que hay. Tanto las monedas que presentan escrituras en caracteres que no todo occidental puede descifrar, no sabe lo que significan, pero esto también se hace extensivo a lo que es la bibliografía, es decir, la bibliografía seria, científica, sacando excepciones, que huelga sobre moneda extremo oriental, está escrita principalmente en japonés y en chino. Por ende, es difícil para un occidental acceder a bibliografía específica sobre ese tema. Ni que decir en español no hay nada publicado prácticamente, sacando que algún que otro articulito suelto que se puede encontrar. No existe bibliografía en español específica sobre la numismática china y de Extremo Oriente. Y la bibliografía occidental que hay tiende muchas veces a analizar la numismática oriental con matices, parámetros y bajo la lupa de lo que es la numismática occidental. Y esto no es así. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de un típico catálogo de moneda extremo oriental. Como verán, para alguien que no lee chino ni japonés, es difícil poder acceder a la información.
Y aquí está el segundo problema que les decía, que a mi juicio es más importante y más peligroso. Y tiene que ver justamente con que, vuelvo a poner mi caso de ejemplo, yo estaba familiarizado con la numismática antigua, pero cuando empecé a tomar contacto con la moneda extremo oriental, quise traspolar o quise, digamos, dimensionar la numismática de Extremo Oriente con los conceptos que tenemos en la tradición monetaria occidental. Y no, el resultado no es óptimo porque difiere muchísimo. ¿A qué llamamos tradición monetaria occidental? Bueno, básicamente a la invención de la moneda en Jonia, en el siglo VII a.C., que luego se va a distribuir por el mundo griego, se va a consolidar en Europa y va a alcanzar su cenit con lo que es en el mundo medieval, con el cristianismo y fundamentalmente con el capitalismo, que es lo que hace tener una tradición monetaria en Occidente muy particular y distinta a las de otros pueblos. Bueno, existen al menos una o dos tradiciones monetarias diferentes a la occidental, y una es justamente la extremo oriental. Cuestión es que el concepto, la noción, la idea de moneda en sí, para un chino antiguo, difiere de lo que era la moneda o de lo que en Occidente se entiende por moneda. Por ejemplo, una de las cosas, el valor o el uso ritual de la moneda en Extremo Oriente está prácticamente implícito, cosa que en Occidente, si bien se ha dado el uso ritual, no es una función primordial de la moneda. Generalmente las funciones primordiales de la moneda, desde una visión eurocéntrica u occidental, tienden a definir a la moneda como un objeto manufacturado por el ser humano que pueda cumplir las funciones de pago, cuenta y un eventual atesoramiento. En definitiva son todas funciones dinerarias. La moneda es una forma más de dinero. Quizás la forma más perfecta de dinero, pero es una forma más de dinero. Pero en Extremo Oriente, la noción de moneda va a adquirir características propias, tiene una identidad propia la moneda extremo oriental. Los materiales que se usan para la confección de las monedas, bueno, antiguamente la moneda griega y romana predominaba el oro, la plata, y luego la moneda fraccionaria de bronce, el metal bajo. En Extremo Oriente, el cobre, el bronce, tiene una importancia muy importante en lo que es la producción de moneda, y vamos a ver que casi toda la moneda china, hasta el siglo XIX o quizás incluso principios del siglo XX, está fabricada en ese material. Ahí tenemos una gran diferencia. La forma de producción de las monedas, bueno, en Occidente, la tradición monetaria occidental, la forma clásica de producción de monedas es la acuñación, cosa que en Extremo Oriente no sucede, y se va a caracterizar por ser fundida. La fundición es el método principal que se emplea. Estas grandes diferencias que estoy marcando es lo que, en definitiva, hay otras más, le dan esta identidad propia a la moneda de Extremo Oriente. Y por ende, para un coleccionista acostumbrado al coleccionismo de moneda occidental, le es muy difícil encontrar certezas en la numismática extremo oriental. Empieza a navegar una especie a rumbear un camino nebuloso donde no hay certezas, donde no sabe si exactamente lo que tiene en la ficha técnica de la moneda, los datos son así, no sabe realmente cuánto hay de cierto en eso, y siempre está esa constante duda. Bueno, yo en lo personal empecé en su momento a leer toda la bibliografía que podía sobre numismática extremo oriental, y para poder volver a lo que leía, cosas que me parecían interesantes en su momento, empecé a armar una serie de anotaciones y de reseñas bibliográficas, básicamente, de uso personal. Eran anotaciones, al principio no organizadas de ninguna forma sistemática, después les fui dando cierto orden, y llegó un momento que, hablando con miembros de Adventus,
por eso yo decía que Adventus es importante en este libro, llegó un momento en que dijimos, esto hay que ampliarlo y merece ser publicado, para poder facilitarle al coleccionista, pero también al investigador académico, para poder facilitarle la información. Y surgió la idea de este glosario. El glosario tiene además creo yo, un valor agregado importante, que el prólogo del libro está hecho por el maestro Arnaldo Cugnetti Ferrando, quien bueno, nos dejó hace muy poco y probablemente sea uno de sus últimos escritos específicamente numismático. Voy a estar eternamente agradecido a él que haya accedido a leer y a prologar el trabajo. Pero bueno, voy a contarles un poquito de cómo es la estructura. La idea de este glosario, en primer lugar, es que le sirva al coleccionista. Esa es la idea. Pero que también sea un soporte, una herramienta para el investigador académico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien le va a encontrar más utilidad el coleccionista de moneda china o extremo oriental, el académico puede acudir sin miedo alguno, porque está trabajado y está hecho el libro pensando en esto y dándole la seriedad necesaria para que pueda ser una herramienta útil para el investigador. Esa es la primera característica. Es un libro que, si bien es un glosario, es decir, que está alfabéticamente organizado, se puede leer de corrido. Se puede leer de corrido o incluso jugando un poquito a la rayuela, haciendo saltos, porque cada entrada del libro está relacionada y está vinculada a otras entradas que es necesario consultar. Se usa la sigla B.T, BAC también, entonces yo leo una entrada y me lleva automáticamente a que consulte otras entradas. ¿Qué llamamos entrada? Bueno, entrada va a ser la palabra o el término que se utiliza principal. En este caso, como ejemplo, elegí SEM. En segundo lugar, lo que está entre paréntesis es el origen lingüístico de la palabra. Generalmente es japonés, chino, coreano, pero hay también vocablos que vienen del francés o del inglés. Este numerito es la acepción. Un término puede tener varias acepciones. Y luego está representado con caracteres chinos, porque es la forma usual en que tanto el japonés, el coreano, el vietnamita o el chino son idiomas que pueden escribirse perfectamente usando estos caracteres chinos. Está, digamos, representado cómo se escribe. Y luego viene la definición. A veces es escueta, a veces es más larga. En este caso, esta es la primera acepción del vocablo SEM. Y aquí está la segunda. Si se fijan, dice SEM, vocablo que se usaba en Japón para referirse a la moneda tipo cash. Véase también, ahí ya me lleva a lo que es el cash. Y dentro de la definición de cash, probablemente me va a llevar a 3, 4, 5 o tal vez 6 términos más que están relacionados. Por eso es algo que prestamos mucha atención al momento de hacer el libro, de que realmente esto sea así y poder facilitarle a quien consulta el acceso a la información. Fue una tarea difícil en el sentido de tratar de ver cada vocablo y cada término cómo se lo vinculaba con otro. En líneas generales esa es la estructura del glosario. El libro cuenta además con una primera parte que está destinada a ser una historia monetaria de Extremo Oriente. En esa historia monetaria se da de forma concisa, pero abarcativa y general, la historia de la moneda en China, en Japón, en Corea y en el antiguo Vietnam. Por ende está concebido como una herramienta útil, tiene que ser útil para el coleccionista. Y así lo pensamos, tiene que ser útil, tiene que además fomentar la investigación. O sea, para que el libro tenga validez, para que se le pueda sacar el mayor jugo posible,
quien lo va a consultar debe ir con alguna duda, debe querer buscar algo. Y ahí, en base a esa búsqueda, ir relacionándola, ir vinculando las distintas entradas, y se va a dar, le puedo asegurar, una idea general de un contexto histórico, de una denominación monetaria, de un término, de alguna costumbre. Extremo Oriente está plagado de historias que tienen que ver con monedas que se convierten en amuletos, con leyendas de buena suerte, de mala suerte, con leyendas populares, mucho folclore popular hay en cuanto a la moneda. Y no deja de ser interesante incluso hasta desde un punto de vista sociológico. Por ende, eso es, digamos, lo que comprende el libro. Hemos agregado además una serie de periodos históricos donde hay una definición, porque es importante, porque uno, por ejemplo, va a buscar una definición y va a decir tal moneda circuló durante la época de los estados combatientes o de los reinos combatientes. Bueno, ¿qué son los estados combatientes? Bueno, se proporciona la información como una nueva entrada. ¿Qué son los estados combatientes? ¿A qué periodo histórico en la historia de China se lo llama estados combatientes? ¿Y por qué? Y a su vez se incluyeron algunas definiciones puntuales que tienen que ver con moneda moderna extremo oriental. Moderna en el sentido de que pueda haber, o sea, el término tiene una relación muy importante con la numismática tradicional. Por ejemplo, el yen en Japón, cuando es introducido y que viene a occidentalizar todo el sistema monetario japonés, y se reestructura por completo, y donde se deja de lado el uso de las antiguas monedas japonesas cash, tipo cash. Por ende es que también se han agregado términos que tienen que ver con la numismática moderna. Tengan en cuenta que la moneda tipo cash en Extremo Oriente circuló hasta prácticamente mediados del siglo XX. En Vietnam se dejaron de fundir en la década del 40 recién estas monedas. China fue hasta principios del siglo XX. Corea y Japón tuvieron intentos de modernizar o de occidentalizar los sistemas monetarios, pero no pudieron hacerlo del todo hasta bien entrado ya el siglo XX. Por ende, la moneda tradicional de Extremo Oriente puede ser una moneda de 1920, 1930, o pueden ser monedas antiguas de época anterior a Cristo. Todo eso está reflejado de una u otra forma, o trata de estar reflejado al menos, en este glosario que esperemos que el día de mañana se vuelva a editar y ampliado, porque sinceramente una vez que el libro lo terminé, surgieron más términos que me hubiese gustado incorporar, y ya se está trabajando en una futura ampliación que veremos si se puede dar, pero hay mucha más tela para cortar. Bueno, en líneas generales esa es la presentación del libro. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme. Eso, quedo a disposición, escucho algunas dudas, lo que ustedes quieran. En este caso, porque usé el chino. A ver, primero hay que diferenciar, una cosa es el alfabeto, que bueno, en este caso no es un alfabeto, el sistema de escritura, y otra cosa es el idioma. Zen, ahí está escrito en japonés, lo que pasa es que está reflejado en el sistema de escritura chino, porque fue el sistema de escritura chino el que prevaleció y el más importante en la zona de Extremo Oriente, hasta que Corea, Japón y Vietnam lograron desarrollar su propio sistema de escritura, y es el que más habitualmente se van a encontrar en los catálogos y en las monedas, en los catálogos orientales. Tal cual, las monedas japonesas tipo cash están escritas con caracteres chinos. No, tienen características puntuales, cada moneda tiene escrituras puntuales, y hay monedas que, si bien tienen la misma escritura, tanto en chino como en japonés, se pronuncian diferente. El caso típico son las Yongle Tongbao chinas o Tumpao,
que se leen Eiraku Suho en japonés. Uno dice nada que ver y están representadas con los mismos símbolos. Pero bueno, hay características que a uno le permiten con bastante sencillez determinar si la moneda pertenece a Japón o a China o a Corea. ¿Vos lo explicás en el libro eso o no? Eso está clarificado en el libro, sí, está. No veo quién yo, el mismo. Sí, está clarificado en el libro el tema de la escritura y por qué se usa. En la introducción está puntualmente. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta. Específicamente las monedas antiguas chinas, las que llaman monedas instrumento. Sí. ¿Cómo se caracterizan? Porque yo he visto monedas chinas con forma de pescado. Sí. No tienen símbolos específicamente, pero se saben que eran monedas. Sí, las monedas que vos ves con forma de pescado, se tiende hoy en día, hay consenso académico en pensar que no eran monedas. Fueron instrumentos que se han incorporado en los catálogos orientales como tal, pero no hay forma alguna de comprobar que hayan cumplido función monetaria en algún momento. Las que sí son moneda en todo sentido son las famosas azadas o palas y los cuchillos. Y esa que tenía forma de llave también. Sí, bueno, esas son las que vos te referís a forma de llave, sí son unas monedas posteriores que en realidad mezclan la moneda redonda, que viene a ser el mango o la empuñadura de la forma de llave, con lo que es el cuchillo. En realidad son cuchillos adosados a una moneda redonda, para explicártelo de forma simple. Tienen forma de llave y son conocidas como moneda llave, pero en realidad es un sincretismo que hay entre la moneda redonda, circular, que ya circulaba, vale la redundancia, en China, con los antiguos cuchillos. Son monedas con un altísimo valor fiduciario, pero interesantes. Incluso algunas de esas tienen filamentos de oro para asegurar un poquito su autenticidad, porque valían cualquier cosa en comparación con el valor metálico que tenían. ¿Cuánto tiempo te lleva a conocer una moneda auténtica a una moneda, ese es el temor de nosotros, o lo que no conocemos, porque vos no sabés si la pieza que te llega a tus manos es una pieza original o una reproducción? Sí. Se ven muchas reproducciones en esta temática. A ver, Extremo Oriente es a lo largo uno de los temas más falsificados. En primer lugar, en Occidente, porque hay mucho desconocimiento, o sea, es algo que culturalmente es muy distinta la moneda, pero respondiendo un poco a su pregunta, toda la vida. Es triste la realidad, pero es así. Lo que es falsificaciones de monedas no hay una fórmula perfecta o infalible. La experiencia ciertamente a uno lo va dotando de ciertas herramientas y de ciertos conocimientos que permiten introducir monedas a su colección, dándolas por buenas. Pero lo cierto es que, pero no solamente en numismática extremo oriental pasa esto, yo soy una persona que hace años que estoy con monedas antiguas y hay monedas que a veces me generan dudas y he comprado monedas falsas en su momento también, como calculo que hemos hecho todos al principio. Y me ha pasado incluso monedas antiguas con certificados de autenticidad, una moneda romana, por ejemplo, con certificado de autenticidad por un experto, donde otro experto, pero expertos en serio, uno decía que era falsa y otro decía que era buena la moneda. Los certificados de autenticidad tampoco no dejan de ser opiniones de personas capacitadas, pero no dejan de ser opiniones, en definitiva. Yo hoy estaba justamente hablando con algunos amigos el tema de las monedas falsas, y Alan Barker escribió un hermoso catálogo sobre la moneda tradicional de Vietnam, Da Nam. Cuenta una anécdota en la introducción de su libro, donde él dice que tiene un amigo que colecciona arte del hombre desde
desde época prehistórica prácticamente, colecciona, se dedica a coleccionar arte. Y viendo un día la gran colección que tiene, le pregunta, bueno, dice, de todo lo que me estás mostrando acá, ¿hay algo que sea falso? Sí, le dice el amigo. Un 10% de lo que ves es falso. ¿Qué? Y no lo sé. O sea, como dando a entender que la falsificación ya está innata en el ser humano y que probablemente en nuestras colecciones alguna moneda falsa tengamos. Ojos que no ven, corazones que no duelen, pero el tema es que cuando a uno le dicen o descubre que la moneda es falsa, y sí, se siente decepcionado, pero lamentablemente la experiencia ayuda, pero nunca va a ser algo que uno a ciencia cierta pueda afirmar sobre la autenticidad o no de una moneda. Más en el caso de Extremo Oriente, donde yo voy a tirar una cifra que por ahí a muchos los va a asustar, pero en lo que es eBay, yo diría que más de la mitad de lo que se ofrece en eBay de moneda china es falso, o por lo menos dudoso. Santi, Sí. buenos días. Ahí. Felicitaciones por el trabajo que nos va a dar mucha luz a esta temática que Esperemos que sí. es tan difícil para los coleccionistas. Esperemos que sí. Una pregunta. La que quieras. El elemento de trueque, ¿está, digamos, bien establecido cuándo termina el elemento de trueque y cuándo comienza en Oriente el instrumento de pago, donde ya tiene un valor fiduciario, todos estos elementos que mostrabas? Sí, a ver si entiendo la pregunta a dónde la apuntás. Hay que decir una cosa, en Extremo Oriente nunca hubo una monetización 100%. Hubo periodos históricos bastante avanzados y regiones donde convivían el trueque o las llamadas, entre comillas, monedas naturales o cosas similares con lo que es la moneda propiamente dicha. Está atestiguado Japón muchas veces por carencia de moneda, por carencia de metal básicamente, cobraba impuestos en arroz, en tela. Hay muchos momentos de la historia en donde es como que hay un auge del trueque y nunca se perdió por completo. Por eso ahí es está buena la pregunta, porque ahí se ve otra diferencia que hay con lo que es la tradición monetaria occidental. En Extremo Oriente la monetización nunca es 100% y va a coexistir con métodos tradicionales en muchos puntos de la historia y sobre todo a nivel regional. Ya te digo que hay muchas veces que está atestiguado por las fuentes donde realmente se autorizaba el cobro de impuestos en arroz, por ejemplo, o en monedas locales que emitían en forma de lo que podríamos clasificar como billetes los señores feudales locales, los daimyos locales. No sé si responde un poco Sí, la pregunta. En el libro hay muchísimas sí. alusiones a este tipo de... Sí, se entiende que circularon se utilizaron paralelamente. Sí. ¿El caurí se considera un instrumento de pago? A ver, el caurí se considera particularmente... bueno, acá creo que Fabi, que debe estar, no lo veo, tiene la misma concepción que yo. Yo lo considero moneda al caurí. Si bien se puede hablar de, voy a decir entre comillas, una moneda natural o una forma primitiva, una forma de riqueza primitiva, el caurí llevaba un proceso que consistía en destapar, quitarle el dorso a la caracola para poder utilizarlo en una forma de sarta, en una unidad de 12 se estima que se usaba, y había un trabajo del hombre, por ende habría una manufacturación. Y ya al haber manufacturación entraría en lo que es la definición de moneda. Es discutido, pero bueno, sí, vas a encontrar quienes opinan que es una forma primitiva de moneda o una forma premonetaria, y vas a encontrar quienes te apuntan esto y le dan este hecho de la intervención humana, esta conversión, los hace moneda. Lo que no fueron monedas y que también en el libro se trata, son esas famosas imitaciones de caurí que hay en hueso, jade, en distintos materiales. En realidad ellos cumplían funciones como jugar funerario. Como estaba el caurí, era realmente un elemento valioso y se empieza a prohibir que los depositen en las tumbas. Se empiezan a hacer sustitutos para depositar en las tumbas en lugar de
de las caracolas originales. Sí, ya son monedas que imitan al cauri en bronce, las unknowns que se conocen, o las monedas nariz de hormiga, que bueno, recuerdan la forma del cauri y están basadas en esa y son de las monedas más tradicionales chinas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias.